Pulcay, aguardiente de caña. Bebida de excelente calidad con una historia desde el año 1911. Elaborado con la mejor producción de caña de azúcar del Valle de Pulcay, fermentada y destilada en la Casa Hacienda. Vamos a conocer el aguardiente de Pulcay, un licor de excelente calidad que tiene su origen en la Casa Hacienda del mismo nombre, que está ubicado en el distrito Los Chancas y Guajana, provincia de Chincheros, departamento de Apurímac. La caña de azúcar es un cultivo que se adaptó de manera rápida en el Valle de Pulcay, mucho antes al año 1911, cuyos dueños en ese entonces fueron los esposos Jesús Ruiz y Melchor Mávila, dueños de los fundos Pulcay, San José y Cunyaj. Nos encontramos aquí con el señor Roberto Menina, miembro de la Asociación de Productores Agropecuarios del Valle Pulcay, quien nos va a comentar un poco sobre esta asociación y cómo surge la producción del aguardiente Pulcay. Coméntenos, señor Roberto. Bien, en primer lugar, un cordial saludo a todos y cada uno de ustedes, a nombre de la Asociación de Productores Agropecuarios del Valle Pulcay Parjo. La actividad que realizamos consiste en lo que es el cultivo de la caña de azúcar, ¿no? En la chacra, bueno, realizando todas las labores culturales, lo que es las labores agrícolas, el riego, todo ese conjunto de cosas. Y más o menos al cabo de un año, año y medio, estamos realizando la tarea de la cosecha. La cosecha lo realizamos manualmente con nuestros peones. Esto lo trasladamos acá a esta planta que nosotros estamos viendo, es la planta del molino de la asociación, lo traemos en acémilas y ahora, bueno, último, gracias a la facilidad que tenemos con la carretera, ya lo trasladamos en carro. La caña de azúcar se cosecha de manera artesanal. Con machete en mano y con mucha destreza se obtienen los tallos maduros y listos para la preparación de este aguardiente. Una vez de ello, el listón de caña se lleva al molino y es ahí donde se extrae el dulce de la caña de azúcar, insumo que luego pasa a las falcas, grandes envases de cobre donde hervirán para obtener el llamado caldo de caña. Luego, mediante un tubo, es llevada hasta la planta de fermentación, que se encuentra en la Casa Hacienda. Aquí nada se desperdicia. Los tallos molidos de caña de azúcar, que es transportado por las carretillas, sirven como combustible, insumo que son utilizados para hacer hervir el jugo de la caña de azúcar y también para el proceso de destilado. El siguiente proceso en su elaboración es la fermentación del jugo hervido en estos toneles de madera. Están hechos de la planta llamada pati y es ahí donde pasarán por lo menos 7 días en fermentación y tomará una apariencia amarillenta. Luego se dará pase a la etapa final. La chicha fermentada se pasa al alambique
y empleando el fuego se destila, ya que tiene que estar en constante ebullición. Precisamente, en este proceso es que el valor obtenido viaja por un tubo de cobre llamado serpentín, donde finalmente es almacenado en contenedores y recipientes. Hasta el momento, se sigue usando los mismos alambiques y toneles empleados en las primeras producciones de la caña pulcay. Después de todo este largo y laborioso proceso, por fin se obtiene el mejor aguardiente de caña del Perú, una bebida de gran calidad y excelente aroma. Disfruta de esta deliciosa bebida. Pulcay, aguardiente de caña.